Bienvenidos a esta segunda parte del examen general de egreso de la licenciatura en Derecho denominado EGEL Plus. En este segundo apartado vamos a analizar el apartado de litigio. El apartado de litigio, como todos ustedes conocen, pues ubica lo que es precisamente tres subejes, que es derecho público, derecho privado y el derecho social, es decir, todas las áreas del derecho que hemos visto a lo largo de nuestra carrera. Se van a concentrar en este apartado de litigio, el cual vamos a abordar a través de estas sesiones y que van vinculados con el tema que manejamos dentro del postulado de litigio en nuestra guía, en la guía GEL Derecho de Nexo Consultoría y de su servidor, en donde ustedes van a poder concatenar los estudios, tanto de mis clases como de la guía, y demostrándolo en nuestros exclusivos simuladores virtuales, con lo cual sin duda seguiremos garantizándoles a todos ustedes la adquisición de un sobresaliente en un 100%. Continuamos. Para poder abordar este eje de litigio es indispensable que en un primer momento podamos determinar las vías y las acciones, así como las autoridades que intervienen en esta parte del derecho procesal. Entonces tendremos que hacer como una recapitulación, un poco de memoria de lo que vimos en aquellos años mozos, donde ustedes llevaron a cabo la materia de procesal en todas las áreas, es decir, vamos a abarcar todas las áreas para tratar de hacer como una síntesis en cuanto a todas las principales áreas del derecho para que todos ustedes tengan estos conocimientos bien puestos, ¿no? Lo primero que tendríamos que hacer en esta teoría general del derecho sería preguntarnos, pues, ¿qué es el proceso? El proceso es una actividad jurídica de las partes en una controversia, en donde el juez, pues, es tendiente a obtener precisamente una resolución vinculante entre las partes. La jurisdicción es la facultad de decidir determinada situación jurídica. La competencia es precisamente este límite que se tiene respecto a la jurisdicción. El tema de la acción es el derecho de perseguir en juicio lo que se nos debe. La pretensión es la petición concreta y fundada, y la demanda, pues, es el planteamiento de la controversia al resolver. ¿Cuáles son? Recordemos cuáles son los requisitos de la demanda. Los requisitos de la demanda son precisamente el rubro, que es actor y demandado, el tipo de juicio, ¿no? El expediente, la secretaría en la que se encuentra. Luego, dentro de la parte de las demandas, tenemos el proemio, que es precisamente el juez, el nombre de promovente, si estamos promoviendo por nuestro propio derecho o a través de un representante, el domicilio, las autorizaciones, el nombre del demandado y el domicilio del demandado para que se le corra traslado de la demanda. Las prestaciones, pues, son todas las pretensiones que tiene el actor. El apartado de hechos es en donde se detalla cada uno de los hechos que sustentan la acción y se anuncian tanto las pruebas, es decir, se exhiben documentos y también se mencionan los testigos. Luego, en el apartado de derecho es, digamos, este marco teórico en donde vamos a fundamentar a través de la forma y el fondo. Luego el apartado de pruebas, que es dependiendo mucho la vía en la que se ofrezcan, ¿correcto? Y los puntos petitorios, que es ese resumen en el cual le solicitamos al juez, ya sea que admita nuestra demanda, que realice los emplazamientos, que admita las pruebas, que dicte sentencia. Luego, la fecha, lugar y fecha, y la firma, ¿no? Es decir, en el caso de las demandas es indispensable que lleve la firma. En caso que no se pueda firmar, bueno, ya saben ustedes, se pone la huella y con eso firmamos. Este cuadro que les presento es un cuadro que contiene precisamente los requisitos que debe de tener una demanda según la vía en la que se promueva. Entonces, ustedes ven en las que tiene una X, estamos hablando de que es un requisito que puede o no puede estar, es decir, no tiene ninguna implicación el que no lo lleve, pero sí, en el caso de los que tienen dos X es que su complementación es indispensable, ¿no? Entonces, estamos viendo aquí como intentaré a lo largo de esta sesión explicarles en todas las materias, pues lo dividimos por las vías, ¿no? Vía ordinaria civil, especial civil, la vía ejecutiva mercantil, la que es por jurisdicción voluntaria, la oral mercantil, la laboral. ¿Cuáles son los requisitos que son indispensables, ¿no? Por si se dan cuenta, en todas las vías el indispensable es la firma, el anunciar los hechos, las prestaciones, salvo el caso de la jurisdicción voluntaria, que no es necesario, el proemio en todos ellos lleva, y ustedes ya a partir de esta tabla podrán ir analizando con puntualidad cuáles son los requisitos que se establecen de manera formal para todo esto, ¿sí? Ahora bien, dentro de este estudio vamos a tratar de indagar en cada una de las áreas a partir del establecimiento muy puntual de cada uno de los recursos. Es importante que ustedes conozcan los recursos en cada una de las materias,
porque en su examen general de egreso el Ceneval en el EGEL Plus tendrán muchas preguntas que van relacionadas a identificar los recursos en cada una de las materias. En este sentido, iniciamos con el recurso en materia tributaria. Lo primero que hacemos es disponer de las leyes, ¿no? Tenemos el Código Fiscal de la Federación y la ley aduanera. Luego, el tipo de recurso que tiene esa ley es el recurso de revocación y el recurso de revocación exclusivo de fondo. Luego, la autoridad ante la cual se emite el acto, que son eminentemente las autoridades aduaneras, el plazo, que es de 30 días una vez que se da notificación, y luego la autoridad ante la que se promueve, ¿no? Que sería el buzón tributario, y cuál es el tipo de la resolución, la suspensión del acto reclamado. Este ejercicio, así como lo ven, lo vamos a trabajar en cada una de las áreas a partir del análisis de las leyes, sin necesidad de que ustedes tengan que estar en todas las legislaciones revisando cuáles son los recursos, el tiempo y ante quién se va a promover. En esta sesión lo hablaremos de manera muy somera, pero sin duda ustedes lo tienen incorporado en su guía de estudio de Nexo Consultoría, y además dentro del método de estudio que ustedes han adquirido con nosotros tienen ustedes el material como material soporte, tienen todas estas tablas donde ustedes de manera muy puntual van a poder repasar cuáles son los recursos en cada una de las áreas, ¿no? Si nos vamos nosotros a la ley de coordinación fiscal, sería lo mismo. Tenemos como recurso en la ley de coordinación fiscal el recurso de inconformidad. Este se emite ante la autoridad que es el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, se tienen 45 días hábiles como plazo, la autoridad para promoverlo es precisamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la resolución es de carácter decisoria. Nos vamos a la materia de seguridad social. En materia de seguridad social, volvemos al mismo sentido, tenemos de un lado la ley, que es la ley del Seguro Social, el recurso que contempla la ley del Seguro Social es el recurso de inconformidad, se plantea la autoridad que emite el acto es precisamente el Instituto Mexicano del Seguro Social, tenemos 15 días hábiles para que surte efecto la notificación, la autoridad para promoverlo es ya sea la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal de Justicia Fiscal o las mismas instituciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cuál es el tipo de resolución? La suspensión del acto reclamado también. Nos vamos a la ley del Instituto del Fondo Nacional para Vivienda de los Trabajadores, mejor conocido como el Infonavit. Ahí tenemos el recurso de inconformidad. La autoridad que emite el acto es precisamente el Infonavit. Tenemos 30 días, ¿no? Para el caso de los trabajadores y 15 días para el caso de los patrones. La autoridad para promoverlo es precisamente la Comisión de Inconformidad y el Comité de Transparencia del Infonavit, y el tipo de resolución es la suspensión del acto reclamado. Nos vamos a la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, lo que es el ISFAM. Ahí contemplamos el recurso de reconsideración. La autoridad que emite el acto es precisamente el ISFAM. Se tienen 15 días. La autoridad para promoverlo es la Junta Directiva del ISFAM y el tipo de resolución es ratificar, modificar o revocar el acto, ¿no? De ahí nos vamos a el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo se contempla en un primer momento en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, tenemos el recurso de revisión, la autoridad que emite el acto es esta autoridad de la administración pública, ya sea federal, estatal o municipal, tenemos el plazo de 15 días a partir de que surte efecto la notificación, la autoridad ante la que se promueve es ante la misma autoridad y el tipo de resolución es la suspensión del acto reclamado. En el caso de los recursos en materia financiera, estamos hablando de la Ley de Protección y Defensa de los usuarios de servicios financieros, la CONDUCEF. En la CONDUCEF tenemos el recurso de revisión como recurso viable. Ante la autoridad que emite el acto es la Comisión Nacional para la Protección de la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros. El plazo es de 15 días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación. La autoridad ante la cual vamos a promover es precisamente ante la misma Comisión Nacional y el tipo de resolución es la suspensión del acto reclamado. Luego, en materia de propiedad industrial, que es un tema que se incorpora en este EGEL Plus y el cual hemos abarcado ya en esta guía actualizada del EGEL Plus para que ustedes tengan todo el material a su disposición para poder abordar estos nuevos complementos que se están integrando en este examen, como sería la CONDUCEF, como sería la Ley de Propiedad Industrial. Tenemos que el recurso es el recurso de reconsideración. La autoridad que emite el acto es el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, el INPI. El plazo es de 30 días contados a partir de la notificación. La autoridad para promoverlo es precisamente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el tipo de resolución es una resolución de carácter decisoria.
Nos vamos a la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Profeco. El recurso que incluye Profeco es el recurso de revisión y la autoridad que emite el acto es la Procuraduría Federal del Consumidor. Tenemos 15 días siguientes a que surta efecto la notificación. La autoridad para promoverlo es la misma autoridad y el tipo de resolución es la suspensión del acto reclamado. De ahí nos vamos a la Ley Federal de Competencia Económica, la COFESE. Igual es una incorporación nueva. El recurso es recurso de reconsideración. Se ve el acto de autoridad, el acto reclamado de la Comisión Federal de Competencia Económica. El plazo es de 30 días. La autoridad para promoverlo es el presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica y la resolución es de carácter decisorio. Si nos vamos en materia de responsabilidad de los servidores públicos, ustedes recordarán que en la Ley General de Responsabilidades Administrativas tenemos muchos recursos, dependiendo de la situación. En el caso del primero sería el recurso de reclamación, luego tenemos el recurso de inconformidad, tenemos el recurso de revocación, el recurso de apelación y el recurso de revisión. Estos recursos tenemos que identificarlos precisamente ante qué autoridad se promueve y cuál es el tipo de resolución. Lo que ustedes tendrán que analizar y que van de complemento con nuestra guía, van a ir viendo en qué momento actúa cada uno de estos recursos, en qué momento los podemos, digamos, hacer utilización de ellos, ¿no? Ejemplo, el recurso de reclamación se emite, la autoridad que emite es la autoridad sustanciadora o la autoridad resolutoria. Se tienen 5 días hábiles contados a partir de la notificación y la autoridad que lo promueve o ante quien lo promovemos es ante el Tribunal de Justicia Administrativa. El tipo de resolución es decisoria. Aquí ustedes podrán ver, ¿no?, que en el caso posible del recurso de revisión, obviamente ya es una instancia superior, quien va ante quien lo vamos a promover es precisamente el Tribunal Colegiado de Circuito. ¿Por qué? Porque de alguna manera digamos que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no nos dio la razón, no nos convence su resolución y entonces en ese sentido tenemos que ir a un recurso de revisión que se promueva ante el Tribunal Colegiado de Circuito para que emitan una resolución de carácter decisoria, ¿no? Esto es lo que tiene que ver con la materia de la responsabilidad de los servidores públicos. Ahora, en materia de comercio exterior, tenemos precisamente la Ley de Comercio Exterior que incluye el recurso de revocación. Este se promueve o la autoridad que lo emite es la Secretaría de Economía o la institución del comercio exterior. Tenemos 30 días siguientes a que haya surtido efecto y la autoridad que va a conocer es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y o la Secretaría de Economía. La resolución es de carácter decisorio. Esto sería una especie de ejemplo que manejamos de cómo ustedes tienen que ir identificando cada uno de los posibles recursos que se pueden llevar a cabo en materia del procedimiento, en materia de litigio. Cada una de las áreas tiene su, digamos, su especialidad y tiene una especie de actuar, de proceder en cuanto a los recursos que tendremos que llevar a cabo. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, vamos a ir como desmembrando esta parte del EGEL en la parte que tiene que ver con el litigio para poder obtener la información concreta del caso, ¿no? Es decir, ¿qué debemos hacer para resolver los casos que se nos presentan en el examen? Estamos partiendo de que son casos hipotéticos que se formulan en el examen general de Derecho del Ceneval, lo que le llaman el EGEL Plus. Su objeto es precisamente el análisis con respecto al derecho objetivo a nivel nacional. Insisto, nuestras leyes que tenemos que repasar y lo que ustedes van a encontrar en la guía de Nexo Consultoría y de guía EGEL Derecho es precisamente todo alineado a leyes federales. Si ustedes llegan a tener algún documento de estudio en donde se estén analizando leyes locales, eminentemente no les servirá porque el EGEL está alineado a leyes federales, ¿correcto? Entonces, aquí les vamos a proponer una forma en la cual vamos a ir abordando los casos de manera muy puntual y concreta. Lo primero que tenemos que hacer es identificar plenamente si estamos hablando de un hecho o de un acto jurídico. Como ustedes bien saben, ya podemos identificar cuando hablamos de un hecho y cuando hablamos de un acto, ¿no? A partir de la intervención de la voluntad. Esa sería la gran diferencia entre un hecho y un acto jurídico. Después tendríamos que distinguir dentro de la pregunta que nos están planteando en esta área de litigio, la materia jurídica a la que pertenece, cuáles son los principios fundamentales y qué normatividad es aplicable al caso. Y por último, reconocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Me dirán, Raúl, bueno, pero en una pregunta en la que tengo 2 minutos con 43 segundos para contestar, ¿cómo es posible que pueda yo hacer estos 3 pasos? Lo que vamos a ir haciendo a través del método es trabajar con nuestros simuladores
y poco a poco les vamos a ir dando como los tips y la forma en la que de manera ya muy natural, de manera muy, pues digamos, como muy sistemática, ustedes van a poder hacer de manera automática este análisis en cada una de las preguntas, que sin duda hará que la respuesta que ustedes indiquen sea la respuesta correcta, ¿no? ¿Cómo serían los pasos para el diagnóstico? Bueno, primero vamos a tener que reunir la información, ¿no? ¿Cuál es la relación jurídica? Saber cuáles son las pretensiones de nuestro cliente, esto hablando en materia de litigio, revisar cuáles son los elementos de prueba, conocer el lugar donde ocurrieron los hechos y saber con exactitud la fecha en cuando ocurrieron. ¿Para qué? Para entonces ya tener posibilidad de presentar documentos originales o copias, si se presentan testigos o no, y ponderar otros elementos de prueba como quizá podrían ser las periciales, ¿no? Ahora bien, ustedes tienen que recordar que dentro del área de litigio tenemos tres grandes pilares o tres grandes opciones, ¿no? Lo que sería uno, la controversia judicial, este es decir, el procedimiento litigioso, ¿no? La postulancia, el llevar el litigio ante las autoridades, que pueden ser civil, familiar, mercantil, laboral, penal o administrativo. Tenemos un segundo bloque o una segunda opción que es a partir de los medios alternos. Estos medios alternos pues son la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, mismos que vienen también incluidos en la tercera parte de su examen y con la cual iremos, digamos, abordándolo muy puntualmente para que ustedes no tengan ninguna duda respecto a estos medios alternos de solución de conflictos. También en nuestra guía vienen algunas gráficas, algunas imágenes muy puntuales con las cuales ustedes podrán identificar de una manera muy simple cuándo es negociación, cuándo es mediación, cuándo es conciliación y cuándo es arbitraje. Y por último, el tercer bloque o la tercera vía, ¿no? Que es la autoridad no jurisdiccional, que eminentemente estamos hablando de una queja o de una denuncia y analizaremos a profundidad el tema de la Profeco, de la Conducef, de la CONAMED y de la PRODECON. Estas instancias de autoridades no jurisdiccionales son incorporaciones nuevas que se hacen al IGEL Plus y de la cual ustedes van a tener que responder puntualmente algunas preguntas. Por eso vamos a abarcarlo en este ejercicio, ¿correcto? ¿Cuáles son los elementos a considerar para la solución del caso? Bueno, pues lo primero que tendríamos que preguntarnos es cuál es la relación jurídica entre las partes en el conflicto, es decir, si es un hecho o un acto jurídico, cuál es la naturaleza jurídica del acto, vamos a identificar si estamos hablando de materia civil, penal, familiar, laboral, mercantil, administrativa, fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las normas jurídicas que podemos aplicar? Es decir, ¿estamos hablando en la vía procesal o estamos hablando en la vía adjetiva? ¿En qué caso hay controversia judicial? ¿No? Es decir, ¿qué acción corresponde o mediante qué vía voy a ejercitar la demanda? Y luego, ¿cuáles son los requisitos de forma que se tienen que cumplir en cada uno de ellos? A partir de este ejercicio, lo que nosotros vamos a lograr es que, como les decía, de manera muy puntual, podamos ir ejercitando nuestra mente para que lo hagamos cada vez de manera automática. ¿Qué pasa? En caso de controversia judicial, pues obviamente debemos de identificar cuál es la acción a ejercitar. La acción se determina cuando yo identifico la naturaleza jurídica del acto, no la prestación a la cual voy a reclamar, y obviamente se encuentra regulado por normas tanto sustantivas como normas adjetivas. Luego me pregunto, ¿en qué vía ejercito mi acción? La vía va a establecer los requisitos de forma de la demanda, los actos y los tiempos procesales, y definitivamente se encuentra regulada por la norma adjetiva, es decir, por la materia de, digamos, la materia adjetiva que viene siendo la materia procesal. ¿Cuáles son las vías de acción que tenemos? Si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí una... hay unas vías, ¿no?, que están graficadas a partir de unas vías del tren para que ustedes lo puedan identificar de manera muy puntual. ¿Cuáles son las vías que tenemos y las acciones que se siguen dependiendo cada caso, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la más corta es la vía de jurisdicción voluntaria. ¿Por qué? Pues porque su mismo nombre lo indica, no tiene tiempos procesales cortos y la ejecución se da al inicio del asunto. Luego tenemos la vía ejecutiva o de apremio. Los tiempos procesales son cortos y la ejecución se da también al inicio. Después tenemos la vía oral. Esta vía oral depende mucho de la cuantía y de la materia, ¿no? Esa es digamos, la condicionante para poder llevarlo a cabo por la vía oral. Luego la vía especial,
ponemos ejemplos, ¿no? Que es el divorcio incausado, el hipotecario, el arrendamiento inmobiliario o un juicio sucesorio, en la cual tiene precisamente denominado esa vía especial. Y luego la acción, que es la vía ordinaria, que es la más larga, que son tiempos procesales largos y por ende la sentencia se da hasta el final. Entonces aquí ustedes pueden identificar el tipo de acción y la vía. Esto es común para todas las materias. ¿Qué pasa cuando nosotros analizamos en esta tabla que les propongo una acción reivindicatoria? ¿Para qué es? Pues obviamente para recuperar la posesión de un bien de mi propiedad y la vía es la ordinaria civil. La acción posesoria es para restituir la posesión a quien tiene un justo título y sobre la vía es la vía ordinaria, ¿no? O la prescripción adquisitiva, mejor conocida como usucapión, se ve por la vía civil. La hipotecaria es por la vía especial hipotecaria o por la ejecutiva civil. Para la división de una cosa común, es decir, establecer la división de una cosa común, se va por la vía ordinaria civil. Luego, el tema del copropietario, no, para proteger cosas comunes en calidad de dueño, se va por la vía ordinaria civil. El interdicto de retener la posesión, el interdicto de obra peligrosa, recordarán ustedes su materia civil, también se ven por la vía o se ventilan por la vía ordinaria civil. Y la información ad perpetuam, que es esta que tiene como finalidad justificar o acreditar un derecho o comprobar la posesión, se lleva a cabo por la vía de la jurisdicción voluntaria. A partir de este tipo de ejemplos es que ustedes deben de tener como en su mente ya clarificado qué materia, qué vía y cómo se va a llevar el proceso. Acciones y vías relacionado específicamente a materia de contratos y obligaciones. Tenemos la acción de la rescisión, de cumplimiento forzoso, de terminación anticipada o de nulidad. ¿Para qué sirve la rescisión? Cuando una persona incumple, ¿no? Se rescinde el acto. La vía es la ordinaria civil o la mercantil. En el caso de la acción de cumplimiento forzoso, sirve para cuando una parte incumple y obtiene el cumplimiento forzoso de una obligación a través de la vía ordinaria civil y mercantil. En el caso de la acción anticipada o determinación anticipada, es cuando no existe un incumplimiento, pero una parte desea dar por terminado su contrato. Entonces, la vía es la ordinaria civil o la mercantil. Y la acción de nulidad es la que declara la nulidad del acto y detiene los efectos. Esto se ve a través de la ordinaria civil o la mercantil. ¿Qué pasa si nos vamos al tema del derecho familiar? Lo mismo, tenemos acción del Estado civil que sirve para el nacimiento, la defunción, matrimonio, filiación, emancipación, tutela, reconocimiento, adopciones, divorcios o la mismísima aclaración de actas, ¿no? Esto se ve por la vía ordinaria o la especial familiar. La acción de petición de herencia, es decir, cuando estamos hablando ya sea testamentaria o intestamentaria, pues lo que se trata es de reconocer el carácter de heredero y que se puedan recibir los bienes del decuyus. La vía es la vía especial familiar. En el caso de la información testimonial, lo que se intenta es acreditar un hecho o un reconocimiento de un acto o un derecho a través de la información de los testigos. Y esto se da por la vía de la jurisdicción voluntaria. Si nos vamos al tema de los ejecutivos y los orales, en este caso, tenemos que el ejecutivo, digamos que sirve precisamente para ejecutar sentencias, documentos públicos o los que eminentemente se llaman que traen aparejadas una ejecución. Y la vía es la ejecutiva civil o mercantil o la vía de apremio. Si nos vamos en el tema de la mercantía, del mercantil en cuanto a la cuantía, ustedes recordarán que cuando hablamos de que son de menores de medio millón de pesos, se puede verificar la cantidad de acuerdo al cada año en las reformas. Sirve para ejercitar acciones derivadas de actos de comercio y aquí es donde se da la oralidad en tema mercantil. Recordarán ustedes sus clases de derecho mercantil cuando aplica la oralidad mercantil. Estos temas los tienen que tener muy claros para que al momento de hacerles las preguntas en el EGEL de si es por vía ejecutiva, si es por vía ejecutiva mercantil, si es oralidad mercantil, ustedes puedan elegir la respuesta correcta. Nos vamos a el tema de las acciones y vías relacionadas con las faltas de pago de un título de crédito. Aquí tenemos, acuerden ustedes, la acción cambiaria que puede ser directa o de regreso. La acción cambiaria directa, estamos hablando de es contra los avales o contra el obligado. Sirve para precisamente cobrar ese título de crédito y la vía es la ejecutiva mercantil. También por la vía de regreso, pero la vía de regreso estamos hablando ya de los endosos. Luego tenemos la acción de causalidad o la causal. Esta es precisamente para cobrar títulos de crédito cuando, digamos, la acción cambiaria directa ha prescrito o ya ha caducado. Y esto se ventila por la vía ordinaria mercantil. En el caso del enriquecimiento ilícito, sirve para cuando no se puede ejercitar ninguna de las causales. Esto se ventila a partir de la vía ordinaria mercantil.
De ahí nos vamos al área laboral. En el área laboral tenemos la acción de reinstalación, ¿no? Que sirve para restituirte en tu trabajo, la vía es la ordinaria. Tenemos la acción de despido injustificado, la cual sirve para indemnización constitucional o prestaciones laborales, se ve por la vía o se ventila por la vía ordinaria. Tenemos la acción de rescisión o de separación de la relación laboral, la cual la finalidad es terminar la relación laboral ante una autoridad y se ventila por la vía ordinaria. La ejecución de un laudo, que es por la vía ejecutiva, y también la de exigir el cumplimiento de de las condiciones laborales en el trabajo, que tiene por objeto el reconocimiento o el cumplimiento de prestaciones, la cual se va a ventilar a partir de la vía especial. Esto sería en materia laboral. ¿Qué pasa? Al identificar nuestras preguntas del EGEL, nosotros recomendamos que hagan primero identificar el caso planteado, ¿no? Después de que ya identificaron el caso planteado, tienen que distinguir de qué materia jurídica estamos hablando, si es civil, penal, fiscal, laboral, administrativo, etcétera, etcétera. En un tercer momento, dentro de la pregunta, tenemos que reconocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Con esto, hacemos que identificamos la pregunta, porque en las preguntas luego incorporan, digamos, como elementos que tienden a confundir, ¿no? De estos que les llaman distractores, que a lo mejor la pregunta va enfocada en mercantil, pero le incorporaron alguna cuestión penal y nosotros nos vamos porque la respuesta es penal. Al final, nosotros dentro del método de estudio de Nexo Consultoría y en el material que les hacemos llegar con la adquisición de nuestro método, les enseñamos a cómo identificar de estas 4 posibles respuestas del Ceneval a partir de del método del descarte. Vamos a quitar dos que no tienen nada que ver con la pregunta que nos está haciendo el Ceneval y nos vamos a quedar solamente con dos posibles respuestas. Esto eminentemente aumenta nuestras posibilidades de éxito en un 50-50, pero no nos quedamos ahí. Nosotros vamos a prepararlos para que de ese 50-50 ustedes elijan la que es correcta y con esto garanticemos que tengan ustedes un desarrollo sobresaliente en su examen EGEL Plus. Dentro de esto, hay que analizar cada una de las áreas que comprende el litigio, ¿no? Y empezaremos por como recordando un poco lo que ustedes ya vieron a lo largo de la carrera, el tema del derecho civil. Y es aquí que pues, recordamos a el maestro Rojina Villegas, el cual define el derecho civil como una rama del derecho privado que tiene por objeto precisamente regular 3 materias fundamentales. Una de ellas es personas, familia y patrimonio. Esas serían las tres materias fundamentales que trabajaremos, al menos en esta parte, en el derecho civil. El derecho a las personas, pues obviamente regula los atributos de la persona física y moral. El derecho a la familia regula los vínculos que se establecen a partir de los parentescos, ¿no? Podría ser el matrimonio, el concubinato. Y el derecho patrimonial comprende precisamente los regímenes jurídicos de los derechos reales o de las propiedades, ¿no? ¿Qué valores protege el derecho civil? Pues el derecho de las personas, obviamente se protege la titularidad de la capacidad de los sujetos de derechos y obligaciones. El derecho de la familia protege precisamente el derecho integral a la familia, ¿no? Este elemento natural y fundamental de la sociedad. El derecho a la protección de la familia, que implica favorecer el desarrollo y la fortaleza de este núcleo familiar, ¿no? De este núcleo de familia. Y el derecho patrimonial, que sin duda, pues lo que protege es precisamente la propiedad, ¿no? ¿Cuál es la normatividad aplicable al caso de la materia civil? Pues al no estar fundamentado, digamos, expresamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una cuestión que le queda exclusiva y de reserva al Congreso de la Unión para generar estas leyes. Entonces nosotros tenemos, ustedes recordarán, en 1928 se dio por primera vez el Código Civil que tenemos como conocimiento. Hoy nosotros tenemos nuestros códigos, pues el Código Civil Federal, los códigos civiles de los estados. Reitero, no tenemos que estudiar códigos estatales porque el Ceneval está alineado a leyes federales y la ley de responsabilidad civil. Estas serían como la normatividad aplicable. De ahí nos vamos a la materia del derecho procesal. Entonces, ¿qué es el derecho procesal? El derecho procesal es un conjunto de normas que regulan el proceso por el cual las personas que tienen un conflicto jurídico
ejercitan una acción ante los órganos materialmente jurisdiccionales con el fin de obtener su prestación, es decir, mediante la resolución de carácter ejecutoria o ejecutable, ¿no? Los ejes de la teoría general del proceso, obviamente ustedes recordarán, son la acción, es decir, que es ese derecho de acudir ante los órganos jurisdiccionales, la jurisdicción, ¿no? Apuntar a los órganos ya sea estatales, municipales o federales, y el proceso. El proceso es este conjunto de actos de partes con pretensiones contrarias, ¿correcto? Y con órganos materialmente jurisdiccionales que tienen el objeto o se busca la intención de encontrar una resolución que sea vinculante y que sea ejecutable. Esto sería, en términos generales, un repaso de lo que es el derecho procesal. ¿Qué valores protege el derecho procesal? Pues obviamente se protege la seguridad de las personas, ¿no? Esta rama del derecho da certeza a las personas para que puedan acudir ante una autoridad para protección, para demandar, ¿no? O para ventilar una situación jurídica que genera una controversia. Durante el proceso jurídico, las personas cuentan con las garantías de audiencia previa, con el acceso a la impartición de justicia y con la legalidad. Recordarán ustedes, en la Constitución establece claramente la garantía de audiencia prevista en el segundo párrafo del 14 constitucional, la garantía de acceso a impartición de justicia que está establecido en el 17 en su segundo párrafo, ¿no? Y la garantía de legalidad, hablamos del 14 y del 16 constitucional. Algo que a estas alturas pues todos conocemos y sabemos que es parte de esta fundamentación en el momento de llevar la parte litigiosa. ¿Cuáles son los valores protegidos? Y dentro de esto las formalidades pues son que se tiene que notificar el inicio de un proceso, no un procedimiento, y las consecuencias que ella trae, la oportunidad para ofrecer y desahogar sus pruebas, la oportunidad para alegar de forma efectiva, la emisión de una resolución de conformidad con la ley, y en caso de que no estemos conformes con la resolución, pues también tenemos la potestad de poder recurrir a una resolución, ¿correcto? Y también a recurrir a esta resolución a través de alguna de las instancias, como lo vimos en láminas anteriores, de manera recursal, ¿no? ¿Cuáles serían las vías que tenemos para poder, digamos, reclamar lo que a nuestro derecho no nos es conforme? Y entonces tenemos una instancia superior a quien ya ha resuelto nuestro asunto. ¿Cuál es la normatividad aplicable? La Constitución, ¿no? Y además, aquí tenemos pues todas las leyes que son de manera, digamos, procesal, ¿correcto? Nuestro Código de Procedimientos Civiles, el mercantil, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Hablando del mercantil, tendríamos que volver a recapitular nuestra sesión o nuestra clase de derecho mercantil y recordar que el derecho mercantil pues es una rama del derecho privado que tradicionalmente se ha considerado como el derecho del comercio o el derecho de los comerciantes o de los actos de comercio. Actualmente se le da una connotación un poco más amplia y habla precisamente de este tema empresarial, ¿no? Es decir, considerando al derecho mercantil como el derecho de las empresas, el derecho de los empresarios, el derecho de las actividades empresariales. ¿Cuáles son los valores que protege el derecho mercantil? Pues el derecho mercantil opera el principio dispositivo en cual, de conformidad y por regla general, vela los derechos e intereses jurídicos del proceso que incumben exclusivamente a las partes que están dentro del litigio, es decir, iniciación, contestación, impulso del procedimiento, fijación de la litis y la carga probatoria. ¿Cuál es la normatividad aplicable en el caso concreto? Pues el artículo 73, fracción décima de la Constitución, nos dice que la materia de comercio es de competencia federal y únicamente el Congreso de la Unión puede legislar dicha materia. Nosotros contamos con la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, nuestro Código Mercantil. Estas serían las normas aplicables al derecho mercantil. De ahí nos vamos a otra materia que es precisamente el derecho administrativo. El derecho administrativo es la rama del derecho que regula la administración pública, entendida como la actividad que lleva a cabo el Estado en cuanto a su función administrativa. La función administrativa, por ende, implica la organización y la función de la administración pública federal, ¿no? No solamente federal, estatal y municipal, sino que siguiendo también la doctrina del maestro Gabino Fraga, se puede analizar a partir de un criterio formal como el órgano que realiza la función y como un criterio material
es la naturaleza intrínseca de esa misma función. Entonces, de acuerdo con el criterio formal, es toda actividad encaminada o emanada por parte del Poder Ejecutivo que se le dará como entendimiento como una actividad eminentemente administrativa. En lo que respecta al criterio material, se habla de la forma de la que actúa, ¿no? La forma de actuar de los servidores públicos o de los altos mandos al interior de la administración pública. Y esto sin duda nos lleva a tratar de indagar cuáles son los valores protegidos. La actividad administrativa es eminentemente de naturaleza pública por estar por medio de los intereses generales o los intereses colectivos. Por tanto, los bienes, los valores y el patrimonio público implican además actos que son de imperio y que son emanados precisamente por una autoridad. Y encontramos la parte más fundamental del derecho administrativo, que es precisamente el acto administrativo. El acto administrativo lo realiza la autoridad pública y está sujeto a las leyes de orden público. Dentro de esta función administrativa, ustedes recordarán que es competencia tanto federal como local y que la Constitución confiere a sus propios órganos, es decir, a los poderes federales y locales, independientemente de la relación que se tenga con el Poder Ejecutivo. De conformidad con el 28 constitucional, ustedes recordarán, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica son órganos autónomos a nivel federal. Algunos ejemplos en cuanto a normatividad en materia administrativa, tenemos la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Entidades Paraestatales, la Ley del Servicio Profesional de Carrera, la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿no? Esto sería en términos de la materia administrativa. De ahí nos vamos a la materia de derecho penal, que es precisamente esta rama del derecho público que regula la facultad del Estado para prohibir ciertas conductas, es decir, para tener esta punibilidad, los derechos de las partes en las controversias penales, con la finalidad de lograr la reinserción del sentenciado o la reparación del daño, ¿no? Por tanto, el derecho penal se debe considerar como el último recurso para el control de las conductas de la sociedad. A partir de la reforma que se dio en el año 2008, se cambiaron los objetivos del sistema penal con la finalidad ya no tanto de ir por el castigo, sino de buscar la reinserción del sentenciado y también la reparación del daño, ¿no? ¿Cuáles son los valores protegidos en el área penal? Pues el derecho penal protege los intereses jurídicos que el legislador ha considerado como una jerarquía superior para la sociedad. Además de la protección de los bienes jurídicos fundamentales de la sociedad, se tiene como objetivo principal el actuar del sistema de justicia penal en la reinserción del sentenciado y la reparación del daño. De acuerdo al 14 y al 20 de la Constitución, algunos principios fundamentales en materia penal son la legalidad, la oralidad, la publicidad, la contradicción, la concentración y la continuidad. En este tema hago una mención también que en el área de la oralidad penal, dentro de nuestro método de estudio que ustedes han adquirido en la parte de el manual del proceso penal acusatorio, ustedes van a poder a partir de este pequeño manualito entender todo lo que tiene que ver con el proceso de la oralidad en materia penal, todas las fases del procedimiento penal, y con esto reforzamos lo que más adelante vamos a trabajar en las sesiones y que también forma parte del tercer eje del Ceneval, con algunas preguntas muy puntuales respecto a los procesos de oralidad penal. ¿Cuál es la normatividad aplicable? Dependiendo la materia, ¿no? Dependiendo la acción, podemos encontrar que el secuestro, trata de personas, desaparición forzada, tortura, o quizá en materia electoral o narcotráfico, etcétera, etcétera. Pero la legislación establece los delitos y las faltas, ¿no? Así como las penas y las sanciones. En su examen general de egreso, difícilmente les preguntarán artículos, ¿no? Es decir, códigos, a partir del Código Penal un artículo en específico, es decir, no les van a preguntar del delito de robo cuál es el artículo que maneja el robo, pero sí tienen que tener una idea de qué es robo, ¿no? A lo mejor comete el delito de robo aquella persona que se apodera de un bien ajeno mueble y sin derecho, y sí tenemos que saber cuál es la penalidad por el delito de robo, ¿vale? Entonces, esto es como un ejercicio muy puntual que también vamos trabajando de la mano de nuestros exclusivos simuladores virtuales, con preguntas muy puntuales que ustedes tienen que identificar
cuando estamos hablando de delincuencia organizada, cuando estamos hablando de robo, cuando estamos hablando de secuestro, cuál es la penalidad. Este tipo de ejercicios los vamos a ir practicando a lo largo de nuestros simuladores. Es recomendable que ustedes le den una leída somera al Código Penal para más o menos identificar los tipos de los delitos y cuáles serían sus sanciones. ¿Cuál es la normatividad aplicable al caso penal? Pues el Código Penal Federal, la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, que también se incorpora por primera vez de manera muy puntual en este EGEL Plus, y del cual nosotros vamos a dar cuenta y abordar de manera muy puntual, tanto en nuestra guía como en nuestros simuladores, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. De ahí nos vamos a la materia laboral. La materia laboral, el derecho laboral tiene como objeto regular las relaciones laborales entre los patrones y los trabajadores. El derecho laboral incorpora precisamente nuestro sistema a partir de la Constitución, lo que ustedes recordarán en el artículo 123. Hay unas reformas que se incorporan también en este nuevo EGEL Plus que tienen que ver con este nuevo sistema en materia laboral a partir de la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje. También lo vamos a trabajar tanto en las sesiones como en nuestra guía que ya viene incorporado y en nuestros simuladores para cerrar la pinza en estas modificaciones que se dieron en materia laboral. ¿Cuáles son los valores que se protegen en materia laboral? Pues se protegen los derechos de los trabajadores desde una perspectiva social y que da precisamente como interés el interés común. ¿Cuál es la normatividad aplicable? A partir del 123 constitucional tenemos la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, y la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, mejor conocido como el FONACOT. ¿Correcto? Ahora, la columna vertebral del derecho, el derecho constitucional. Obviamente aquí tenemos un antecedente histórico que ustedes todos recordarán, que voy a tratar de emitir para no meterme en temas de historia, pero que tienen que ver con diferentes constituciones, como la Constitución del 24, la Constitución del 47, la del 57, la del 17, que es nuestra Constitución actual. Quizá aquí preguntaríamos cuántos artículos tiene la Constitución. Quizá lo saben, quizá no. Lo recomendable es que lo sepan, ¿no? No es algo que sea exigible, pero es algo que como mexicanos debemos saber. La Constitución tiene 136 artículos. ¿Cómo se divide la Constitución? Pues los primeros 29 artículos hablan sobre los derechos humanos y los demás sobre la administración del Estado. ¿Cuántas reformas tiene la Constitución? Simplemente para que se den una idea, en la administración que va en estos 3 años de la administración del presidente López Obrador, tenemos cerca de 56 reformas constitucionales, ¿no? Y entonces dentro del derecho constitucional tenemos que ver cómo se reforma la Constitución, para qué está la Constitución, cuáles son las características fundamentales de la Constitución. Pues dentro de estas tenemos que es una ley suprema, que es una ley general, que es una ley escrita, que es una ley que se puede reformar, que es una ley rígida. ¿A qué se refiere rígido? Pues que se requiere un procedimiento especial y reforzado para poder modificar la Constitución, lo que es el Congreso Constituyente. Y además que la Constitución es de carácter permanente, es nuestra Carta Magna, ¿no? ¿Cuáles son los valores que protege la Constitución? Pues de conformidad con el artículo 1 constitucional, nuestro ordenamiento jurídico supremo, ¿no? Reconoce precisamente los derechos humanos, es decir, estos derechos que todos los mexicanos tenemos por el simple hecho de ser mexicanos, y que ninguno de los otros debería de desconocer. Es decir, yo creo que uno de los principales problemas de este país es que desconocemos la Constitución, desconocemos cuáles son nuestras garantías individuales, nuestros primeros 29 artículos que tendríamos que tenerlos puestos de memoria todos los mexicanos, ¿no? Y ya la parte de la administración pública, es decir, del 30 para adelante, ya sería otra historia, ¿no? Pero habla de cómo se organiza el Estado, ¿no? De cómo se integra la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, las facultades, cuáles son los requisitos para ser presidente, diputado, senador, órganos autónomos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la forma de gobierno? La forma de gobierno es republicana, representativa, democrática, laica y federal. Son elementos que no hay que abordar porque son muy claros para todos nosotros, pero los ponemos aquí a su disposición porque son elementos en los cuales son las formas de gobierno y del Estado. ¿Cuál es la normatividad aplicable para la Constitución? La propia Constitución, ¿no? Por mandato, el 116 en el segundo párrafo debe de tener su propia Constitución cada uno de los estados. Entonces los estados tienen su Constitución. Vuelvo a insistir, necesitamos alinearnos para el EGEL Plus solamente en leyes federales. Entonces, el estudio de la Constitución Federal de la República, ¿no? Nuestra Carta Magna, es lo que necesitamos enfocarnos. Luego de ahí nos vamos a la materia fiscal.
La materia fiscal, igual con fundamento constitucional, es una potestad tributaria del Estado que se encuentra prevista precisamente en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, en la cual determina que son obligaciones para los mexicanos contribuir al gasto público, así como el de la Federación, como de los estados y los municipios, que se reciban de manera proporcional, equitativa y de acuerdo a lo que disponen las leyes. ¿Cuáles son los sujetos activos de la regulación tributaria? Los sujetos beneficiarios son directos a partir de la contribución, los estados, la federación y los municipios, y en el sujeto pasivo somos nosotros los contribuyentes. ¿Cuáles son los sujetos? Ustedes se acordarán que el artículo 31 en su fracción cuarta exige que las contribuciones y sus elementos sean a partir de ciertos elementos, lo que son sujetos, objeto, base, tarifa, época de pago y sujeto. Recordarán sus clases de fiscal. Aquí vamos a hacer brevemente una cuestión. Si hablamos del sujeto activo, es aquel que tiene derecho a percibir la contribución, normalmente es el Estado. El sujeto pasivo somos los que pagamos las contribuciones. Luego tenemos como tema el objeto de la contribución es precisamente gravar la riqueza patrimonial. Dirían por ahí que paguen más los que ganan más. Luego la base es la cantidad de la cual se aplica la base o la tarifa para determinar un impuesto. La tarifa es la secuencia de cantidades progresivas que tienes que pagar y la época de pago pues, es el momento en el que tienes que hacer el pago. ¿Cuál es la normatividad aplicable en materia fiscal? El Código Fiscal de la Federación, la Ley de Impuestos sobre la Renta, la Ley de Impuesto al Valor Agregado y la Ley de Impuestos sobre Productos y Servicios. Esto, de igual manera, está contemplado puntualmente en nuestra guía de estudio de Derecho, donde ustedes, sin necesidad de irse a más leyes, todo lo tienen concentrado en nuestra guía. Y de esto tendríamos que dar paso a lo que es la búsqueda de las soluciones a un caso concreto, ¿no? Es decir, ¿qué debemos de tener en cuenta para poder solucionar los casos del EGEL? Pues digamos que una vez que ya realizamos este análisis sistemático de ver si es un hecho, un acto jurídico, de qué materia estamos hablando, cuál es el código aplicable, cuál es el caso concreto, tiempo, modo y lugar, tenemos que hacer ciertos análisis de manera gramatical, sistemática y funcional que nos va a dar como resultado que nosotros podamos distinguir perfectamente bien el ámbito jurídico y la legislación que es aplicable al caso concreto que nos está planteando el Ceneval. Esta interpretación gramática se refiere precisamente a una interpretación legal, es decir, tal cual como viene en la ley. A partir de nuestro sistema normativo, tenemos una interpretación sistemática, esta debe de ser armónica, es decir, una interpretación de la norma con otra que no sea contradictoria, y el objeto de la interpretación funcional consiste en establecer, digamos, los fines de la norma para los cuales nosotros eminentemente ocupamos algo que ustedes ya vieron, a lo mejor en su materia de introducción al estudio del derecho, o a lo mejor en métodos y técnicas de investigación jurídica, que es precisamente la argumentación jurídica, ¿no? En el EGEL no vamos a argumentar, pero sí vamos a intentar, digamos, de alguna manera muy clara, saber cómo tenemos identificados este tipo de preguntas para que no tengamos errores. Fíjense ustedes, dentro de la nueva incorporación del EGEL Plus, establecen una parte recursal que ya habíamos visto anteriormente y que ahora incorporamos, que es el tema electoral. En el tema electoral debemos establecer que existe el recurso de revisión. Este recurso de revisión es un medio de impugnación de carácter administrativo que procede precisamente en contra de los actos y las resoluciones de diversos órganos del Instituto Nacional Electoral y tiene como finalidad garantizar dichos actos y que las resoluciones se ajusten a los principios de legalidad. La autoridad competente es el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estos resolverán los recursos interpuestos durante los 5 días previos a la jornada electoral. ¿Cuál es la procedencia para el recurso de revisión? Puede ser fuera del proceso electoral, en la etapa de preparación del proceso electoral y en la de resultados y en la declaración de validez. Acá recordarán ustedes su materia de derecho electoral. Tenemos también el recurso de apelación. El recurso de apelación es un medio de impugnación de carácter jurisdiccional que procede en contra de actos y resoluciones de diversos órganos del Instituto Nacional Electoral para garantizar que se ajusten a los principios de constitucionalidad y de legalidad. ¿Cuál es la autoridad competente? La Sala Superior del Tribunal, cuando se interponga en contra de los órganos centrales, es decir, en contra del INE, y las salas regionales, cuando se interpone en contra de los órganos desconcentrados del Instituto Nacional Electoral. La procedencia puede ser fuera del proceso o durante el proceso. El juicio de inconformidad
es un medio de impugnación a través del cual los partidos políticos y en determinados casos los candidatos por cuestiones de elegibilidad pueden combatir los resultados de los comicios federales, es decir, de las elecciones, exclusivamente en la etapa de resultados y declaración de validez. Y esto es a partir de la nulidad de la votación, la nulidad de la elección o el proceso de elegibilidad de los candidatos. En el caso de la elección del presidente, conoce la sala superior, y en el caso de la elección de diputados y senadores, conoce la sala regional. El recurso de reconsideración es un medio de impugnación que se resuelve ante la sala superior del tribunal contra las sentencias emitidas precisamente por las salas regionales, es decir, es la autoridad de alzada. Sentencias de fondo dictadas en juicios de inconformidad sobre la elección de diputados y senadores, sentencias de fondo sobre la no aplicación de una ley electoral y que tiene aplicación contraria a la Constitución, y además procede en contra de las resoluciones que emite el Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la asignación de diputados y senadores por el principio de representación proporcional. Recordarán ustedes que el Instituto Nacional Electoral es el que se encarga de aplicar una fórmula para poder aplicar o para poder designar los diputados y senadores que van por representación proporcional, ¿correcto? Aquí entra el recurso de reconsideración. Y luego hay otro que es el juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. Este es un medio de impugnación que tienen los ciudadanos para tutelar sus derechos políticos, el derecho de votar y de ser votado, el derecho de asociarse libre y pacíficamente, el derecho de formar partidos políticos o afiliarse a ellos, el de integrar las autoridades electorales, es decir, como consejeros electorales, como miembros de casilla, como representantes, y además todos aquellos derechos fundamentales que están estrechamente vinculados con la materia político-electoral. La competencia es eminentemente de la sala superior del tribunal y de las salas regionales. Son quienes conocen de este juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. Hay también un juicio de revisión constitucional electoral. Este juicio de revisión constitucional es un medio de defensa que utilizan los partidos políticos para impugnar precisamente actos o resoluciones definitivas y firmes de las autoridades electorales de cada una de las entidades federativas que pueden resultar determinantes para el desarrollo del proceso electoral o un resultado final en la elección. Los actos y resoluciones deben de violar algún precepto de la Constitución para que pueda revisarse a partir de una revisión constitucional electoral. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sala superior, conocerá del tema de gobernador y de, bueno, lo que era antes el jefe de gobierno, que ahora también está incluido como jefe, como gobierno de la Ciudad de México, y las salas regionales, que son diputados locales, autoridades municipales, llámese regidores o presidente municipal, y los titulares de las delegaciones, ¿correcto? Esto es en lo que se conoce en cuanto a la revisión constitucional. Y hay un juicio para dirimir las controversias y los conflictos que se den también al interior del Instituto Nacional Electoral y del tribunal, es decir, entre sus propios trabajadores. Entonces, aquí tiene que conocer la sala superior tratándose de actos o resoluciones de los órganos centrales del INE y de los conflictos que tenga que ver con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus servidores. Y las salas regionales van a conocer de los actos de los órganos desconcentrados del INE, ¿correcto? Esta sería una incorporación que hacemos ahora para mayor, digamos, mayor conocimiento, porque nos habíamos saltado esa parte hace unos momentos, pero que se incorporan en este nuevo GEL Plus y por eso no dejamos pasarnos. Yo creo que en esta sesión vamos a pausar y vamos a continuar con esta determinación de las reglas para la sustanciación de los juicios y procedimientos para continuar, digamos que desmembrando toda esta parte de litigio que tiene que ver fundamentalmente con el segundo eje del Ceneval, y continuaremos en muy breve con esta tercera sesión.